está en Gaceta, hay una serie de cambios, hablaba o llegó al debate una ley con 30 artículos y salió una ley con 53. Buenas tardes, Mariana. Sí, en efecto, lo más importante que hay que decir es que esta es una ley que la Asamblea Nacional tenía una deuda desde la entrada en vigencia de la Constitución, un instrumento que recogiera normas de armonización y de coordinación entre los estados, los municipios y el Poder Nacional. Lamentablemente en esta oportunidad se queda corta, parece que la regulación, la vindicta pública va a los estados y los municipios y aún queda pendiente el tema de la interacción con el Poder Nacional y el sistema tributario no solo es de estados y municipios, sino que es un sistema tributario nacional en que todos están, los tres entes políticos administrativos están en constante interacción. Pero más allá de eso, si esta es una ley muy esperada, aplaudida por algunos sectores empresariales, por vista la voracidad fiscal que tenían los estados y los municipios y la máxima presión que ejercían sobre las actividades económicas. Ya desde tiempos previos a la pandemia se venía denunciando que existían cobros excesivos, que existían actitudes violentas por parte de funcionarios a lo largo de los 335 municipios del país y los 23 estados. Después de un largo debate, después de algunas sentencias de la Sala Constitucional, que unos episodios que ocurrieron entre 2020 y 2021, finalmente la Asamblea Nacional en el año pasado, como bien indicas, durante agosto, se dedicó a legislar en esta materia con unas reglas que quizás fueron muy criticables en su momento, pero que al parecer fueron de cierta manera atemperadas en esta nueva ley, pero que más allá que coordinación y armonización, lo que implica es una limitación del poder y las potestades tributarias de los estados y los municipios. Daniel, en cuanto a lo que es efectivamente o lo que va a ser la aplicación de esta ley, vemos en las disposiciones transitorias que se habla de 90 días, una vez promulgada en Gaceta Oficial, la ley para los estados y municipios a adaptarse a lo que son las normas aquí contempladas. El tema de que quede corta la ley, que quede todavía el tema nacional no esté completamente incorporado y no podamos entonces lograr esa coordinación, porque es una ley que se llama coordinación y armonización tributaria. Sin coordinación entre todos no puede haber esa armonización. ¿Qué podríamos estar viendo aquí? Vemos el tema de lo que se va a estar estableciendo o los montos máximos que se están estableciendo. Sin embargo, me llama la atención que sigue existiendo las figuras o no se terminan de eliminar figuras como la del petro, que prácticamente no se utiliza ya en el país. Bueno, fíjate que una de las novedades de la ley es que se elimina la alusión al petro, por lo menos en los proyectos que se conoce, se toma este eufemismo del tipo de cambio de la moneda de mayor valor por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, que al final es una referencia directa a la moneda extranjera, terminología que ya usa el Código Orgánico Tributario y muchos otros instrumentos en Venezuela, quizás es menos complejo que la conversión a petro. En todo caso, si bien indicas, hay una vacatio de leyes, hay un tiempo en que los municipios empiezan a correr el reloj para adaptarse, pero además hay otro factor. Has hablado de la coordinación, se nombra al Ministerio de Economía y Finanzas como órgano rector o como órgano de coordinación, quizás va más allá de un simple director de orquesta, y el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene el reloj en contra para establecer y reglamentar los aspectos que se le designan a través de la ley, entre las cuales están un clasificador único, establecer unas alícuotas por actividad, establecer el régimen simplificado de tributación y coordinar cómo va a ser la identificación de todos los contribuyentes por vía, suponemos, del CENIAT, del Registro Único de Información Fiscal, es decir, varias autoridades del Estado y varios entes políticos administrativos tienen el reloj en contra a ver si se logra que exista realmente un cese de la presión y de la voracidad fiscal que en Venezuela están sufriendo muchos sectores productivos en los estados y municipios. Daniel, en cuanto al tema del establecer este tipo de medidas a través de una ley, hablan también de la creación de un Consejo Superior. Si ya existe el CENIAT, si ya existe una instancia, existe un ministerio, ¿por qué seguir creando instancias? Eso no genera más burocracia. No, y te faltó una que era la que realmente era relevante en este aspecto, que era el Consejo Federal de Gobierno. Además el Consejo Federal de Gobierno. ¿Dónde queda exacto. el Consejo Federal de Gobierno como bisagra, como ente constitucional ¿A quién le hacemos caso? dedicado a la descentralización? Se olvida perfectamente, se olvida totalmente en esta ley que pareciera que el Consejo Federal de Gobierno tenía que ser el protagonista. Se crea un nuevo órgano, que es ese Consejo Superior, que tiene unas funciones consultivas. No decide nada, decide el Ministerio de Economía y al final, bueno, lamentablemente no se adoptó un diseño institucional que fuera acorde con la realidad constitucional. Fijando a los estados y municipios para el cobro de impuestos. ¿Cómo puede afectar esto o favorecer? Sí, desde el punto de vista cuantitativo, una de las cosas que más llama la atención es que le ponen un límite cuantitativo a la mayoría de las actividades económicas en Venezuela.
De acuerdo a los proyectos, esto varió del 2 al 3%. Vamos a ver qué resulta en la Gaceta Oficial, pero extrañamente colocan una serie de actividades con un 6,5%. Las cuales están licores y cigarrillos, hidrocarburos, publicidad, restaurantes, lo cual llama la atención cuál fue el criterio realmente para seleccionar que estas actividades pudieran ser grabadas. Hay que hacer acotación que quizás aquí en Venezuela estamos acostumbrados a que estos porcentajes son normales. Uno revisa los tributos de la región y ningún impuesto sobre ingresos brutos supera el 1%. Es más, 1% se considera excesivo en cualquier jurisdicción, por lo que habrá que pensar y ver cómo resulta esto en la reglamentación que hará el Ministerio de Economía y Finanzas de esta ley. Ahora, en cuanto al tema también del tema del pago, se habla de una unidad de cuenta en divisa, el pago en bolívares con unidad de cuenta en divisa, es decir, básicamente están indexando la inflación, cosa que no le aplican al ciudadano cuando se deja sin actualizar por muchísimo tiempo la unidad tributaria que termina siendo la medida para muchos pagos. Sí, este es el primer instrumento tributario en el cual la obligación material estará como unidad de cuenta de divisa, es decir, dolarizada o eurificada, si lo queremos llamar de esa manera, es decir, no pierde el valor en moneda extranjera y solo que establece la ley que tendrá que ser pagada en bolívares a la fecha de cambio, algo muy distinto a lo que sucede con el impuesto sobre la renta, en lo cual en este y en otros espacios los expertos han venido diciendo que necesita una urgente reforma para poder reconocer la realidad del país y poder reconocer la realidad contributiva de todos los ciudadanos, porque es una tributación injusta en el caso de la imposición a la renta en Venezuela. El tema, por lo menos varios de los sectores empresariales del país lo han tomado como positivo. Según señalan, para muchos de ellos, se van a reglamentar muchas cosas que hoy no estaban dadas o no estaban ajustadas a la realidad económica que estaban enfrentando estas industrias. ¿Consideras que eso de verdad puede ser positivo al no existir esa conexión con el ente nacional? Sí, en efecto, por lo menos a corto plazo va a ser algo bueno. El que tenía la alícuota de 6 se la bajen a 3, evidentemente está muy contento el día de hoy. También existen algunas previsiones sobre cumplimiento de deberes formales que son racionales y razonables en la ley, como la vigencia de las licencias de actividades económicas, que ahora es de 3 años, que no exijan solvencia sobre solvencia, etcétera, que quizás pueda aligerar la carga administrativa de muchos contribuyentes. Sin embargo, a pesar de que evidentemente son buenas noticias para cualquier empresa en los municipios del estado del país, hay que pensar un poco más en el país a largo plazo y si este tipo de limitaciones en el cual el Poder Nacional se impone mediante un órgano rector que es el Ministerio de Economía pueda hacer prosperar y hacer crecer el proyecto de descentralización y de federalización que está en la Constitución. Es decir, debemos pensarnos como país más allá de la coyuntura y si un tipo de ley como esta en la cual se regula o se mete por el carril y se le aprieta el cinturón a los estados y los municipios sin incluir a la República puede ser algo bueno a largo plazo. En cuanto a lo que señalas, vernos como país, vernos a futuro, estamos hablando en un país donde se dice que se apoya al emprendedor, que se apoya a la pequeña y mediana empresa, que se apoya a todo aquel que quiere hacer cosas por Venezuela, pero vemos a un país donde esas pequeñas empresas o grandes empresas tienen una carga tributaria que supera el 60% de los ingresos que tienen. ¿Quién puede vivir o tener o mantener una empresa con una carga de casi, en algunos casos, hasta el 70%? Sí, en efecto, Mariana. Quizás ahorita estamos viendo un árbol, que es la tributación municipal y estatal, con algunos ajustes que eran necesarios, otros que son discutibles, pero lo importante siempre es ver el bosque. Es decir, el sistema tributario no se agota en los estados y los municipios, la voracidad no se agota en los estados y municipios, quedan varios temas pendientes, la racionalización del impuesto sobre la renta, el IVA, la alícuota del IGTF, o inclusive la permanencia en el sistema, el impuesto a los grandes patrimonios y sobre todo esta pluralidad de tributos que aplican de acuerdo al sector que llamamos parafiscalidad, la cual es todo en conjunto, tienen una gran incidencia en la actividad económica del venezolano y esperemos que no solo se resuelva por una zona económica especial o por regímenes diferenciados, sino que sean reformas que abarquen a toda la población y a toda la actividad económica. En cuanto, y para finalizar el tema de la ley, me gustaría consultarte de qué debemos estar atentos en el momento que se publique en Gaceta. Bueno, debemos estar atentos primero cómo se reglamenta, 2, cuál es la versión final y 3, bueno, veremos las realidades de cada uno de los 335 municipios y los 23 estados de la manera que cumplen la ley. Hay una acción muy importante que se establece de nulidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de que los municipios y los estados no se adapten, probablemente los abogados tendremos bastante trabajo al respecto.
Bien, Daniel, te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para hablar sobre el tema de esta ley de armonización tributaria que fue sancionada el pasado martes por la Asamblea Nacional. Esperaremos entonces que se publica efectivamente en Gaceta Oficial, pero nosotros no podemos despedir este espacio sin hablar sobre el tema del día, básicamente, y ha sido tema a nivel mundial, y es que la muñeca más famosa del mundo ha creado ese revuelo mundial y la ola rosa se ha desatado. Pero allí hay temas económicos y es que las marcas son parte de las alianzas que han estado tratando de involucrarse en este revuelo para también captar allí, no solamente